Entonces, les voy a contar un poquito sobre mí. Yo desde niño soñaba con ser médico. Mi mamá me decía que cuando me preguntaban por qué quería ser médico, yo respondía, es que quiero ayudar a las personas que lo necesitan. Y la verdad que aún, aunque muchas veces me he puesto a pensar, pero no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que escuché la parábola del buen samaritano. Pero desde que la escuché impactó mi vida y es la parábola que en realidad que rige mi vida, es una parábola que me encanta y que, como le digo, desde la primera vez que lo escuché, me cambió la vida, me rijo y es una parábola muy hermosa. Gracias a Dios y a mis padres, yo pude iniciar mis estudios de medicina humana y años más tarde viví la hermosa experiencia del internado médico. Aquí pueden ver en las fotos, aquí está. Aparezco ahí en el 2010 haciendo mi internado en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Y al año siguiente ya logré graduarme. Y el primer centro médico donde yo atendí fue en Huancavelica, en Perú, para hacer mis serums. Las labores abarcaban más allá de atender pacientes. No solamente era dar pastillas y escuchar al paciente en el consultorio, no, sino que también las funciones eran dar capacitaciones a los niños en las escuelas, algo muy bonito, en las comunidades. Junto al equipo médico llegábamos a las zonas más alejadas en busca de pacientes que no podían llegar a nosotros. Esto me permitió conocer más de cerca las necesidades de las personas, escuchar sus voces, sus temores, la esperanza que tenían, porque ellos también decían que tenían la esperanza siempre que el médico llegara, que la salud también llegara a esos lugares que a veces nos olvidamos y también nos necesitan mucho. Yo recuerdo que muchas personas caminan 1 hora, 2 horas para llegar a un puesto de salud. Entonces, imagínense, estar embarazada la persona es más complicado, o ser adulto mayor es más difícil. Esas cosas me ayudó muchísimo a mí. Un año después, cuando ya regresé a Lima, ingresé a la especialidad de gastroenterología, en donde también descubrí mi pasión por las enfermedades del hígado, en especial la cirrosis hepática. Aprendí muchísimo en estos 3 años de especialidad. Además, llevé cursos y viajé a otros países para aprender más sobre enfermedades del hígado. Estuve en Colombia para el primer curso de patología clínica de la Asociación Latinoamericana de Estudio del Hígado, y en España, en el Hospital Clínic de Barcelona. Ahora, poco antes de la pandemia, tenía una rotación por 2 meses, pero justo llegó la pandemia y solo pude estar 15 días en la unidad de cuidados intensivos de patología de Clínica de Barcelona. Pero fue una experiencia muy enriquecedora, donde aprendí también bastante en esos 15 días. También estuve en España también, pero vía online, llevé un máster de emergencias en gastroenterología y hepatología durante 2 años, el año 2019 y el 2020. Y gracias a la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado, participé en un curso en Brasil, donde pude aprender de grandes hepatólogos. En realidad, esta experiencia también fue muy bonita porque rotábamos por lugares donde habían solo pacientes con nódulos hepáticos, solo pacientes que le hacían fibroscan, solo pacientes que tenían hepatitis. Fue una experiencia muy enriquecedora en Brasil. Pero Argentina en realidad fue un país muy interesante. Yo fui un mes a Argentina a rotar y el jefe del servicio de gastroenterología, al finalizar mi rotación, por iniciativa propia del doctor, me dijo que me podía hacer una evaluación sobre mi estadía en el hospital. Y eso fue una de las cosas que mencionó, porque él me dijo, Julio, tú has sido de verdad, una grata sorpresa. Yo recuerdo con sus palabras, me dijo, ha sido una grata sorpresa y me puso estas palabras, me las puso, las firmó él y de verdad me sentí muy agradecido, aprendí muchísimo también, sobre todo de la doctora que sale de lentes, es la doctora Silvina Paz, es de Buenos Aires, del Hospital Británico, aprendí muchísimo de ella y la verdad fue una muy grata experiencia. 3 años después, la Sociedad Peruana de Gastroenterología me becó para llevar el curso bienal de patología en Argentina. Un excelente curso de 2 años vía online. Para mí realmente fue una bendición porque para los extranjeros este curso es muy caro. Este curso en aquel entonces, cuando yo quería participar, antes de tener la beca, costaba $300 mensuales, 2 años, imagínense. Es un poco complicado. Así que gracias a Dios obtuve una beca. Y el año pasado lo terminé. Después de 2 años logré acabar este curso y me llegó mi nota final.
Y aquí está, este es el correo que me llegó. Cabe resaltar que en Perú las notas de 1 a 20, pero en Argentina es de 1 a 10, por eso que acá mi nota fue 9. Así que para mí fue algo muy importante aprender muchas cosas aquí también en este curso de 2 años de la Sociedad Argentina de Patología. Y dos últimas cosas. El año pasado, en el 2021, tuve la dicha de participar en este estudio que ha sido mundialmente valorado y publicado en la revista más prestigiosa de patología en todo el mundo, Hepatology. Por último, participé también en un capítulo del libro de Patología 2021 que auspician tanto la PH como la Asociación Latinoamericana de Estudio del Hígado. Es ahí donde yo he participado, donde he podido tener un poco de actividad. Y en el 2017 ingresé a trabajar al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, en Lima, en Perú. Ahí atendía a muchos pacientes, dándoles las recomendaciones, tratamientos, solicitándoles también pruebas con la intención que puedan permanecer estables y sin complicaciones. Pero me di cuenta de algo. A pesar de todo el esfuerzo en consultorio, aún había pacientes con cirrosis que llegaban a emergencia por cosas que se podían prevenir. Muertes que se hubieran podido evitar si se reconocían a tiempo los signos de alarma. La angustia, el miedo del paciente y de los familiares, yo lo comprendo perfectamente, porque también he estado de ese lado. Cuando a mi mamá le detectaron un problema en el hígado, en aquel entonces yo no podía creerlo. Tenía la esperanza que fuera un error. Es que mi heroína no podía estar mal. Ella no podría estar enferma. Cuando lo acepté, me sentía culpable por no haber realizado pruebas antes. Además me vino la pregunta, ¿será un cáncer? ¿Y si está muy avanzado? ¿En qué fase estará? Inmediatamente buscaba en internet las consecuencias graves por la progresión de la enfermedad. Al final esto me generaba mucha ansiedad, miedo, dolor, una sensación de pérdida pronta e inminente. Solo tenía ganas de dormir para no pensar y que al levantarme solo se hubiera tratado de un mal sueño. Un día, de regreso a casa, pensaba en que los médicos nos capacitamos todo el tiempo. Esto nos permite optimizar, mejorar tratamientos y recomendaciones. Recordé que en la consulta me había dado cuenta que los pacientes y o sus familiares que sabían sobre la enfermedad no solían visitar de forma frecuente la emergencia o nunca la habían visitado. Pero el gran problema era que solo eran pocas las personas que lo habían logrado. Entonces dije, espera, falta extender el mensaje. ¿Por qué no capacito con cosas básicas a las personas para que se puedan salvar vidas? Así que decidí crear un grupo llamado el Club de los Jueves, donde los pacientes se dieron cuenta que no son los únicos con cirrosis y que en esta enfermedad no es que tener cirrosis signifique una muerte inmediata. Se logró entender que hay muchas cosas que se pueden hacer, no para curar, porque lamentablemente no existe una pastilla para curar la cirrosis, pero sí para evitar descompensaciones y vivir una vida tranquila. No es una regla que todos los pacientes pasarán por este calvario de las descompensaciones. El secreto está en prevenir, en estar siempre un paso adelante. Y así se hizo la primera reunión, a la izquierda, se hizo la segunda reunión y muchas más. Cada vez había más personas, cada vez veíamos más sonrisas, más gente capacitada, que nos daba muchísima alegría. Cada vez crecíamos más, no solamente los pacientes y sus familiares, sino también los profesionales. Teníamos enfermeras, otros colegas médicos también que se unían del servicio de gastroenterología, todos en realidad, todo el servicio de gastroenterología se unía, nutrición, psicología, terapia física. Y en cada reunión llegaban cada vez más personas. Con el tiempo nos dimos cuenta que las personas que asistían regularmente al grupo, por lo menos 4 veces, acudían cada vez menos a una sala de emergencia. Y esa es la última foto que nos pudimos tomar, fue antes de que yo viajara a España para hacer la rotación en el Clínic de Barcelona, pero ahí llegó la pandemia. Y como ven, había caras felices, muchas personas que cada vez iban mejorando más,
Y nos dimos cuenta de esto, de que bastaba que, o veíamos que por lo menos iban 4 veces a las charlas, estas charlas eran una vez al mes, acudían cada vez menos a la emergencia. Y aquí tengo este cuadro que nos muestra que de 44 pacientes registrados en el club de los jueves, 21 de ellos ya habían acudido a emergencia antes de entrar al club. Y después de recibir las charlas del club, esto disminuyó y era muchísimo menos, que llegó y se redujo a 8 pacientes. Hubo una gran mejoría de 21 a 8 pacientes que llegaban a la emergencia. Esto definitivamente es un gran logro y que poco a poco fuimos instaurando, porque no fue de un momento a otro, ¿no? Hubieron bastantes cosas que hemos hecho. Entonces, confirmé mis sospechas. La educación y capacitación del paciente y su familiar con cirrosis era vital y fundamental. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo que la capacitación del paciente es fundamental? Pónganmelo en el chat. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Luis Chico nos dice que sí. Karen Molina nos dice también que sí, que también piensa que la capacitación del familiar es muy importante. Katia Xiomara nos dice que es indispensable. Acá Huawei, Moto, que bueno, debe ser por el celular. Karen. También nos dicen que es indispensable. Katia Carolina, Francisco, Moiganos. Pues sí, en realidad la capacitación yo sí creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante que los pacientes sepan y estén capacitados. Entonces uno podría hacerse la pregunta, ¿no? Entonces debo hacerme esta pregunta, ¿estoy capacitado o Sí, capacitada? doctor, sí, muy bueno. Gracias. ¿Estoy capacitado para o capacitada para ayudar a mi familiar con cirrosis hepática en el proceso de la enfermedad? Es una pregunta que podríamos hacer. Una vez, la hija de un paciente me decía, doctor, yo no quiero que mi papá sufra. Pasar por cada descompensación inmediatamente me lleva un calvario donde la ansiedad y la incertidumbre predominan. No saber si esta vez podré llevármelo de alta casa o si ha desarrollado un cáncer. Yo me siento frustrada porque no sé qué hacer para que la enfermedad no avance. Pero eso no es todo. Piensa que cuando un familiar está hospitalizado, estamos siempre al pendiente del hospital. Toda nuestra vida se paraliza. No podemos concentrarnos en el trabajo, incluso faltamos muchas veces a esto, poniendo en riesgo nuestro trabajo. A veces no podemos llevar a los hijos al colegio, o no tenemos con quién dejarlos, no podemos trabajar bien, no podemos dormir bien. Por eso,